Prevenir la infección de los senos nasales. No siempre hay que esperar a que aparezca una infección de los senos nasales para actuar. De hecho, hay medidas que se pueden tomar para evitar que esto suceda, y aquí hay un par de ellas. Humedezca el aire de su casa. Puede hacerlo comprando un humidificador o un aparato de aire acondicionado, ya que regula la temperatura durante el clima cálido y frío. Además de los humidificadores o equipos de aire acondicionado, también puede instalar filtros electrostáticos que están diseñados para eliminar los alérgenos del aire. Beber demasiado alcohol también puede provocar una infección de los senos nasales, ya que inflama las membranas nasales y de los senos nasales, lo que las deja expuestas a la irritación. Esto simplemente significa que debe beber con moderación. Fumar también provoca infecciones de los senos nasales, ya que irrita el revestimiento de los senos nasales, lo que provoca un mal drenaje de la mucosidad y la congestión de los senos nasales. Por lo tanto, debe dejar de fumar y mantenerse alejado de las personas que fuman. Si viajas con frecuencia, debes reducir la cantidad de veces que tienes que volar de un destino a otro. Esto se debe a que una burbuja de aire dentro del cuerpo se expande a medida que la presión atmosférica en el avión disminuye. Cuando esto ocurre, puede provocar el bloqueo de las trompas de Eustaquio, lo que hace que tu nariz se obstruya durante el ascenso o descenso del avión. Si tienes que volar, asegúrate de llevar contigo un inhalador o gotas nasales descongestionantes y utilízalo antes del vuelo. Cuando tienes una infección sinusal, la mejor manera de combatirla es mantenerte hidratado. Lo mismo se aplica para prevenirla bebiendo mucha agua, jugo o cualquier líquido adicional para reponer lo que se perdió del cuerpo. Asimismo, debes practicar una buena higiene, ya que la mayoría de las infecciones sinusales son inducidas por infecciones bacterianas y virales. Esto significa ducharte 2 veces al día y lavarte las manos con agua y jabón cada vez que vayas al baño. Asimismo, debes hacer esto cada vez que estornudes, ya que al cubrirte la boca, los gérmenes pasan a tus manos. Por último, el estrés nos hace propensos a la sinusitis y a muchas otras infecciones, por lo que debemos descansar lo suficiente, como mínimo 8 horas por noche. También debes tomar multivitamínicos y suplementos a diario. Puedes prevenir la aparición de infecciones sinusales para no tener que llamar para avisar que estás enfermo y faltar un día al trabajo o a la escuela. Se necesita un poco de esfuerzo para tomar estas medidas de seguridad, que resultan mucho más económicas que ir al médico y comprar medicamentos sin receta.